Que la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. 3 razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Muy buenas tardes, los saludo desde la ciudad de Ibagué, la capital del departamento del Tolima y también conocida como la capital musical de nuestro país. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país y llevando el mensaje incesante del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. También quisiéramos hacer el balance de los principales indicadores del COVID-19 para el día de hoy en nuestro país. De manera acumulada a lo largo de toda la pandemia, Colombia llega a 11.655.186 pruebas adelantadas. Los casos positivos acumulados a la fecha son 2.269.582 y muy importante también destacar que los recuperados son 2.168.149. Hoy se registraron 3.711 recuperados y el porcentaje de recuperación está en el 95.5%. También importante mencionar que los casos activos siguen reduciéndose. Hoy se ubican en 33.950. Y los vacunados que tenemos con corte a las 4 de la tarde son 239.851, es decir, casi 7 veces el número de casos activos son ya los vacunados en nuestro país. También frente a quienes han sido agredidos por esta enfermedad, el 96% ha estado atendido en casa, el 0.7% ha estado en algún nivel de hospitalización, y el 0.1% en unidad de cuidado intensivo. También importante destacar que hoy se realizaron 40.900 pruebas y se encontraron 3.371 casos positivos, una positividad del 8.2%, donde el 54.5% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. También hoy se registran 111 fallecidos por COVID-19. Le expresamos a las familias que han perdido a sus seres queridos nuestro sentimiento de solidaridad y encontramos que el 55.8% de estos casos fatales ha estado concentrado en 5 municipios. Algunos indicadores internacionales también importantes para compartir. El mundo llega de manera acumulada a lo largo de toda la pandemia a 115.904.109 casos, los casos activos son 21.777.258, los recuperados son 65.528.704 y los fallecidos son 2.575.798. Hoy tenemos también una importante historia de recuperación. Hoy el turno es para John Guzmán. Él nos cuenta cómo fue agredido por la enfermedad, cómo salió adelante y cuál es la recomendación que le deja a la familia colombiana. John Guzmán, 28 años, periodista, recuperado de COVID-19. Todavía no lo tenemos muy claro. Yo me contagié con mi mamá. Yo me contagié primero, a mí me empezaron primero los síntomas y creemos que fue en una ocasión que me tocó salir y coger transporte público. Los fuertes síntomas lo alertaron sobre el contagio del virus. Sin embargo, logró recuperarse en casa. A mí casi no me da gripa nunca y pues ya el escalofrío fue muy intenso, el dolor de cabeza también fue bastante pues pronunciado y el dolor en los ojos, sentía que me ardían mucho. De los 15 días que estuve en aislamiento, yo creo que los primeros 3 fueron un poquito como los más complicados.
John subraya la información que ha brindado el gobierno en etapas como la actual, en la que se puso en marcha el Plan Nacional de Vacunación. Ya ahorita en esta etapa en la que empieza la vacunación, también me ha parecido bastante interesante los métodos de comunicación que tienen, sobre todo me pareció interesante un ABC que tienen de la vacunación. Finalmente, hace un llamado a que nos sigamos cuidando y atendamos las medidas de bioseguridad. Hay que cuidarse, las medidas son muy fáciles, solo con el uso de tapabocas, el lavado de manos y otro par de cosas como el aislamiento, seguro nos podemos proteger. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Y así como vemos este importante testimonio de recuperación, también hablemos de la vacunación. Margin Waldron ha sido vacunada en el departamento de Arauca, ya ha estado en la primera línea de atención al COVID-19 y su historia, que es la historia de lucha para proteger vidas a lo largo de la pandemia, es muy relevante, pero también conocer su alegría al ser una de las primeras vacunadas en ese departamento. Mi nombre es Margin Waldron González, auxiliar de enfermería del Hospital San Vicente de Arauca. Me siento feliz, me siento contenta, me siento bendecida, me siento orgullosa por esta oportunidad que se nos está presentando de iniciar la primera fase de vacunación contra el COVID-19 al personal de salud de primera línea. Agradecida, y con ello pues nos protegemos a nuestras familias, protegemos a nuestros pacientes. Con ello también invito a nuestros compañeros de la salud de toda Colombia para que se vacunen, y a la comunidad, que es una vacuna segura, que es una vacuna que nos viene a proteger. Importante testimonio también, donde vemos a Margin Waldron siendo vacunada en el departamento de Arauca. Y también el PAEF sigue llegando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en todo el territorio nacional, protegiendo empleos, subsidiando 40 o 50% del salario mínimo legal mensual para los trabajadores de empleadores que han visto afectados sus ingresos 20% o más con ocasión a esta pandemia del COVID-19. Hoy el turno es para Botas Agroindustrial, una empresa tolimense de este departamento maravilloso. Y esta empresa, gracias al PAEF, sigue construyendo país, pero ha podido proteger más de 70 empleos. Veamos este testimonio. Estamos en Ibagué, somos una empresa de más de 40 años, fabricamos botas de seguridad industrial. Decidimos acceder al programa del PAEF para poder mantener los empleos de nuestros trabajadores y poder seguir trabajando en la pandemia. En Botas Agro siempre hemos tenido 72 empleados, de los cuales los 72 se vieron beneficiados con el programa EPAEF. Accedimos por medio de la página del banco, llenando los requisitos, y uno de ellos era tener toda la seguridad social de nuestros empleados al día, mes a mes. PAE es un buen programa que nos ayuda a proteger los empleos de nuestros trabajadores y para que las empresas se puedan seguir sosteniendo en esta crisis durante la pandemia. Damos gracias al Gobierno Nacional y al presidente Iván Duque que nuestra empresa Botas Agroindustrial se ha podido mantener los empleos de nuestra gente y seguir generando trabajo en nuestra región. Ahí vemos cómo el PAEF sigue llegando a todos los rincones de nuestro país. Y algo muy importante también que quisiera compartirles a ustedes es que prácticamente hace un año estábamos viendo la llegada del primer caso de COVID-19 a Colombia. Nosotros empezamos prácticamente desde el mes de enero del año 2020, lo que se conoce como una etapa de prevención y de preparación. Teníamos claro que al presentarse el primer caso, empezaríamos una fase donde está la contención del virus, y al ir viendo cómo el virus se esparcía, vendría la tercera etapa, que es la etapa de contención. Ha sido un año intenso, donde yo quiero expresarle mi gratitud a todo el país, porque Colombia ha mostrado de qué está hecha. Colombia ha mostrado que como república la resiliencia está presente, que esta enfermedad que ha sido desoladora y que nos ha arrebatado más de 60.000 vidas ha sido enfrentada también con solidaridad, con colaboración,
con un gran sentido de responsabilidad por parte de todos. Nadie estaba preparado para el uso generalizado del tapabocas, el distanciamiento, evitar aglomeraciones, protocolos de bioseguridad. Y vimos un país que reaccionó y reaccionó con fortaleza. Pero dentro de toda esta reacción, donde teníamos la cadena de abastecimiento, la fuerza pública, donde teníamos el sector de la salud, los trabajadores del sistema de salud han mostrado también su tenacidad, su disciplina, su gran capacidad patriótica. Y por eso hoy queremos también rendirles un homenaje a todos ellos que a lo largo de esta pandemia han puesto su corazón, su sentido de proteger a los demás, y eso nos muestra que Colombia tiene todo para salir adelante. Los dejo con ese testimonio también, donde todos le damos las gracias al personal de la salud. Hace un año el mundo se transformó, la vida de cada habitante dio un giro de 180 grados. Los abrazos se convirtieron en videollamadas, los besos y tocarnos unos con otros, el deseo más añorado. Mientras cada uno de nosotros comprendía lo que sucedía, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, las entidades prestadoras de servicio de salud y los profesionales de la salud trabajaban en silencio para cuidarnos. Hemos perdido a nuestros familiares, amigos cercanos, artistas, deportistas, jóvenes y adultos mayores, pero también hemos ganado. Gracias a los profesionales de la salud que han estado en el frente de batalla de una enfermedad que llegó sin avisar y sin manual de instrucciones. Hoy son más de 251,000 profesionales de la salud que han atendido a pacientes positivos con esta enfermedad. Gracias por ser nuestros héroes, por demostrarnos que sin salud no hay vida. Nos acompaña también desde el departamento del Guainía el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz. Vamos a hablar de lo que ha sido todo este proceso, este año intenso enfrentando esta pandemia. Y particularmente en el sector salud, muchas cosas también para decir. En un periodo récord, nuestro país logró prácticamente duplicar el número de unidades de cuidado intensivo, que estaba alrededor de 5.400 el año pasado. Aún con esa cifra, Colombia era uno de los países de la región con más unidades de cuidado intensivo por cada 100.000 habitantes. No obstante, viendo el desafío que traía para el sistema de salud esta enfermedad, logramos duplicar y hoy tenemos más de 11.400 unidades de cuidado intensivo en todo el territorio nacional. Gran esfuerzo, pero también avanzar en los temas de telemedicina, en hacer un pago de bonificación especial a quienes han estado en la primera línea, crear la figura del pago por capacidad disponible en unidades de cuidado intensivo, hacer programas especiales de formación para tener recurso humano disponible para atender circunstancias de emergencia en todo el territorio nacional y, claro, tener el desarrollo de una estrategia PRAS de prueba, rastreo, aislamiento selectivo y, cómo no, reconocer lo que ha sido la expansión casi que de manera exponencial de los laboratorios en todo el territorio para procesar pruebas, donde ya superamos los 11.600.000 pruebas en todo el territorio nacional. Todo este esfuerzo, el esfuerzo a lo largo de este año se mantiene más vivo que nunca. La pandemia no se ha ido. Inclusive ya vemos países que han tenido avances en muchísimos procesos de vacunación. Cuando hay descuido de la ciudadanía o se relajan algunas prácticas, vuelven a crecer los casos. Nos toca seguir combinando las medidas farmacológicas, la aplicación de vacunas masivamente y las no farmacológicas, el uso del tapabocas, el distanciamiento, evitar aglomeraciones y seguir los protocolos de bioseguridad. Pero han sido muchas medidas las que se han tomado en el sector de la salud para responder a este desafío histórico e inesperado como ha sido el COVID-19. Por eso, antes de escuchar al ministro Fernando Ruiz, quiero que todos los colombianos puedan ver en sus casas lo que ha sido la respuesta del sector de la salud en el marco de la pandemia del COVID-19. El 6 de marzo de 2020, Colombia confirmó su primer caso de COVID-19 en el territorio nacional. Hoy, un año después, nos encontramos en la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación. Contamos con un sistema de salud más fortalecido en capacidades y telemedicina, un talento humano entrenado y un país que ha logrado una reactivación económica sin dejar de lado la importancia de la salud pública. El inicio de la pandemia estuvo enmarcado en la declaración de la emergencia sanitaria, la cual ha sido ampliada y actualmente va hasta el 31 de mayo. Esto para seguir con las estrategias contra el COVID-19 en el país, incluida la vacunación.
Pasamos de un laboratorio para el procesamiento de pruebas COVID-19 a 165 avalados por el Instituto Nacional de Salud, con capacidad de procesamiento de 65.090 pruebas diarias. Adicionalmente, de 5.346 camas UCI a 12.029 camas en el territorio nacional. Fueron 5.131 los ventiladores asignados por el Gobierno Nacional, 4.211 monitores, 50 equipos de rayos X portátil, 5.612 bombas de infusión, 1.025 camas UCI, 1.000 camillas, 57 desfibriladores y 11 ecógrafos. Territorios que no contaban con unidades de cuidado intensivo ahora tienen esta oferta, como es el caso de Chocó y Buenaventura, con camas públicas al servicio de la población. Además, a la fecha se han girado 382.183 millones de pesos a 251.559 profesionales de la salud que atienden COVID-19. En cuanto a la telesalud, han sido 101.249.764 las atenciones entre atenciones domiciliarias, control prenatal, fórmulas de medicamentos entregadas, laboratorios, orientaciones en salud y teleconsultas, pasando de 1.194.931 atenciones en marzo de 2020 a 10.632.159 en enero de 2021. Se han llevado a cabo 74 puestos de mando unificado para la respuesta al COVID-19, que incluye trabajo intersectorial entre territorios y nación, para acciones conjuntas que lleven a la ejecución de planes y estrategias. El Plan Nacional de Vacunación fue liderado, coordinado y puesto en marcha por el Ministerio de Salud y Protección Social, de manera articulada con las entidades territoriales y en general con los actores de salud. Fue pensado en principios de equidad y por eso se establecieron fases y etapas. Adicionalmente, se desarrolló un plan de recuperación de la isla de Providencia, afectada por el huracán Iota. Este contó con la operación de un hospital de campaña para la atención de las necesidades en salud del territorio, donde se han realizado desde el inicio de la emergencia y hasta el 20 de febrero de 2021, 1.015 atenciones de urgencias, 511 atenciones por consulta externa, 100 consultas de odontología y se han realizado 72 traslados asistenciales hacia el Hospital de San Andrés con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. Y finalmente, una estrategia de vacunación en el cinturón amazónico, buscando hacer un bloqueo epidemiológico de la región y generar menor transmisibilidad y también proteger al resto del país sobre la potencial llegada de la cepa brasileña. A esta zona se asignaron 40.355 dosis de la vacuna. Un esfuerzo que continuará para que los colombianos tengamos acceso a un sistema de salud fortalecido y preparado para el futuro. Bueno, ministro Fernando Ruiz, usted está en el departamento del Guainía. Hoy tuvo puesto de mando unificado, analizando y monitoreando el Plan Nacional de Vacunación, pero también estas reflexiones sobre ese primer año, este año de la pandemia que ha golpeado al mundo, frente al cual hemos tenido capacidad de reacción. Por supuesto, hemos perdido también vidas de colombianos, pero con respecto a los escenarios que fueron proyectados inicialmente, nuestro comportamiento ha sido favorablemente distinto a lo que se podía ver como un escenario grave al momento de ver cómo golpeaba a nuestra región, América Latina y a nuestro país este peligroso virus. Así que, ministro, lo escuchamos hacer esta reflexión desde el Ministerio de Salud y también la evolución del puesto de mando unificado de vacunación, donde usted también estuvo ya al tanto de la evolución en la región amazónica. Lo escuchamos, ministro Fernando. Ministro Fernando. Sí, señor presidente, un saludo especial para usted. La verdad, este año ha sido un año donde realmente se han hecho muchas cosas y yo creo que hemos logrado resultados importantes gracias al apoyo de todo el gobierno nacional y de todo el esfuerzo. Pero yo creo que algunas cifras pequeñas son elocuentes. Una emergencia sanitaria que nos ha permitido mantener toda la capacidad de reacción con más de 500 actos administrativos de diferente tipo, decretos, resoluciones, circulares que se han generado a lo largo de todo el año. Un crecimiento de 1 a 165 laboratorios para diagnóstico de COVID-19 en solo un año. Crecimiento de 5.346 camas de cuidado intensivo a 12.002 camas en el territorio nacional, llegando con camas de cuidado intensivo a lugares como Chocó y Buenaventura, que nunca habían tenido camas de cuidado intensivo. Lineamientos de bioseguridad para prácticamente todas las actividades sociales, humanas, empresariales, institucionales a nivel nacional.
Casi 1 billón de pesos, señor presidente, entre bonificaciones de talento humano, pago de salarios atrasados y otras acciones también de apoyo a nuestro talento humano. Saneamiento de deudas con acuerdo de punto final con 2.1 billones girados a EPS e IPS. Legalizaciones de giro previo por 5 billones de pesos. Más de 70.000 recursos humanos capacitados en diferentes acciones de atención del COVID y casi 40.000 en todo el proceso de vacunación. Incremento de 10 veces en la capacidad del país de telemedicina, pasando de 1 millón de consultas en telemedicina al mes a 10 millones que hemos mantenido durante los pasados 6 meses. Reconocimiento de en 5.18% de la OPC a nivel nacional con un crecimiento importante. 75 puestos de mando unificados nacionales y locales con respuesta al COVID-19. 1.300 boletines, videos y otras acciones de comunicación. Inversiones en infraestructura por 782.000 millones de pesos, incluyendo además equipos de diferente tipo, ventiladores, monitores, equipos de rayos X y todas las acciones que tienen que ver. Y ahora las acciones que competen al plan de vacunación, señor presidente. Yo creo que ha sido un conjunto de acciones donde con el apoyo de usted, señor presidente, del Ministerio del Interior y de todos los ministerios hemos podido desarrollar y desplegar unas acciones que han beneficiado a los colombianos en una contingencia tan compleja como es una pandemia y una pandemia que afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Frente al puesto de mando unificado, esta mañana revisamos con más de 350 personas conectadas a nivel nacional de todas las EPS, IPS, entidades territoriales, gobernadores, alcaldes, las acciones que llevamos en el Plan Nacional de Vacunación. Se revisó toda la intervención, los logros alcanzados, también las dificultades. Se revisó la situación del cinturón amazónico, donde ya llevamos más del 50% de cobertura en el plan de vacunación, y también se realizaron la distribución y la asignación y distribución de las vacunas realizadas durante la semana, y se pusieron unas metas muy claras para terminar y avanzar en las etapas de vacunación que nos encontramos, particularmente talento humano en salud de primera línea y población mayor de 80 años. Creo que se solucionaron muchos temas, dificultades que existían en los diferentes territorios, interpretaciones de las normas y una capacidad de trabajo conjunto entre territorios, EPS, IPS y gobernantes locales y territoriales para poder avanzar en la contención de la pandemia y en la que tiene que ver también y especialmente con el proceso de vacunación a nivel nacional. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Yo creo que es un balance que a todas luces muestra una capacidad de reacción frente a una circunstancia tan inesperada y obviamente cuya velocidad vimos todos cómo afectó los sistemas de salud de los países de más alto ingreso en el mundo. Yo lo voy a invitar, ministro, a que contestemos algunas preguntas de la ciudadanía relacionadas con el plan de vacunación. Veamos la primera del día de hoy. Mi nombre es Nelson Gutiérrez Camargo y mi pregunta es ¿qué recomendaciones hay con los efectos secundarios como dolor en el brazo o malestar? Ministro, se la dejo a usted para que la contestemos desde el punto de vista médico. Básicamente se está haciendo observancia del paciente una vez recibe su vacuna para ver si tiene alguna reacción alérgica o algún tipo de dolor, pero claramente la pregunta que hace este ciudadano es muy importante porque es ¿qué recomendación de carácter médico le puede hacer usted? Presidente, la primera recomendación es entender que estos son efectos normales de la aplicación de la vacuna, que este dolor que nos queda en el brazo o el entumecimiento del brazo son efectos completamente normales en el proceso de vacunación, que se debe sobre todo al efecto mecánico de la introducción de la aguja y la introducción del líquido, que son temporales, en un periodo muy breve, unas pocas horas pasa. Segunda recomendación, no automedicarse, sino en caso de que los síntomas persisten, acudir al médico y si es el caso, aplicar algo de calor local en el lugar en el brazo, en el lugar de la vacunación, para tener un poco de reducción de pronto en
en el edema y en el dolor que se experimenta en este lugar. Muchísimas gracias, ministro Fernando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Reinel Gutiérrez. Mi pregunta es, ¿por qué los laboratorios en Colombia aún no han fabricado la vacuna contra el COVID-19? Reinel, muchas gracias por esa importante pregunta y yo quiero contar lo siguiente. Ese ha sido uno de los temas que hemos discutido desde el primer día que empezamos a ver el desarrollo de vacunas con el ministro Fernando Ruiz. En Colombia, en los años 90 se dejó de fabricar vacunas de manera masiva, entre otras cosas porque para muchas personas en ese momento era la expectativa de conseguir vacunas más baratas producidas en otros lugares del mundo. Claramente, yo creo que esa es una situación que debemos corregir y hemos hablado con el ministro Fernando Ruiz. Colombia tiene una muy buena capacidad de industria farmacéutica, pero para producir vacunas no es solamente tener capacidad instalada para producir medicamentos, son capacidades instaladas muy distintas y ciertamente queremos fortalecer esa capacidad. Y de hecho, aprovecho esa pregunta para compartirle hoy a todos los colombianos que esta tarde tuve una conversación de alrededor de 40 minutos, un poco más, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Con él estuvimos compartiendo no solamente expectativas de cómo fortalecer la iniciativa COVAX, también de ver medidas de reactivación económica, sino que también quiero expresar que él manifestó su interés de, a través de las agencias de cooperación francesa, acompañar a nuestro país para desarrollar capacidades para producir vacunas. Y claramente, como lo dijimos en días pasados desde la ciudad de Barranquilla, con el Ministerio de Salud queremos convocar al sector privado farmacéutico nacional, ver cómo podemos unir esfuerzos sector público y sector privado y desarrollar desde ya una capacidad que nos permita a nosotros producir vacunas. Eso no es algo que ocurra de la noche a la mañana, toma tiempo, puede tomar un número importante de años o si se logra trabajar con mucha intensidad reducir ese plazo. Pero es una medida de mediano plazo y que ante la evidencia de la pandemia y obviamente ante los riesgos que puedan existir en las próximas décadas sobre ocurrencias de nuevas pandemias, lo importante es tener la capacidad de producir vacunas en nuestro territorio. Así que hago referencia a esto y quiero una vez más agradecerle al presidente Macron por su respaldo a Colombia y además la intención de unir la cooperación francesa también a este tipo de desarrollos en materia de innovación y emprendimiento. Ministro Fernando, ¿qué más quisiera agregar? Yo solamente, presidente, decir que hay un concepto que es muy importante y que se llama seguridad sanitaria. Los países debemos desarrollar esos mínimos, esas capacidades para enfrentar y tener un cierto nivel de autonomía para enfrentar problemas como la ausencia de vacunas, la capacidad de producir ciertas tecnologías. Y en eso, con el Gobierno Nacional tenemos un claro propósito de avanzar en ese proceso, como usted lo ha indicado, señor presidente, también con la posibilidad de alianzas público-privadas. Muchísimas gracias, ministro Fernando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Miguel Ángel Rivera y mi pregunta sería si las personas con enfermedades mentales que se encuentran en lugares de estancia van a ser vacunadas contra el COVID-19. La respuesta, Miguel Ángel, es sí, se van a vacunar, hacen parte también del Plan Nacional de Vacunación y se van a ir vacunando de conformidad con los grupos etarios y con la población de mayor a menor riesgo. Así que la respuesta es que sí. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Lucía Gutiérrez. Mi pregunta es, ¿cómo van las pruebas de vacunación contra la COVID-19 para mujeres embarazadas y niños? Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es una pregunta muy importante. En distintos países se están haciendo estudios. En el caso de las mujeres embarazadas se sigue manteniendo el enfoque hasta ahora de que las mujeres en estado de embarazo no sean vacunadas. Y por supuesto también en el caso particular de otras enfermedades, lo que siempre se busca es que haya monitoreo, acompañamiento, pero no hay ninguna contraindicación para que no se haga. No obstante, como lo hemos dicho, en el caso de enfermedades huérfanas o enfermedades de alta complejidad, siempre es bueno tener la referencia del médico. Y en el caso de menores de 16 años, hay países que están desarrollando las pruebas, pero en este momento se mantiene el consenso médico que las personas menores de 16 años no hacen parte de estos planes generalizados de vacunación contra el COVID-19. No sé, ministro Fernando, si usted quiere agregar algo más. Solamente, presidente, que esperamos que en los próximos meses, seguramente el segundo semestre,
ya se estén publicando algunos estudios que están realizando sobre el uso en mujeres embarazadas y en menores de edad. Aprovecho también, menores de 16 años, aprovecho también para plantear que a lo largo del año las mujeres pueden terminar su embarazo, ya sea pues a través del parto y demás. Una vez suceda esto, pueden entrar perfectamente al plan de vacunación. Muchas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Daniela Andrea Cortés Gutiérrez y quisiera hacerle una pregunta al presidente. ¿Cuándo llegan las vacunas de otras empresas? Daniela, muchísimas gracias. Ya han llegado al país vacunas de Pfizer, han llegado vacunas de Sinovac. Como lo anunciamos, nosotros esperamos que para finales de este mes tengamos también disposición de vacunas de AstraZeneca provenientes del acuerdo COVAX y esperamos también que en los meses de mayo y junio estemos también recibiendo vacunas correspondientes a nuestras adquisiciones también de Moderna y las que hemos hecho también de Janssen. De manera que nosotros seguimos con nuestro plan de diversificación con respecto a las vacunas. Ya nosotros hemos adquirido vacunas de Pfizer, vacunas de AstraZeneca, vacunas de Moderna, vacunas de Janssen y, por supuesto, vacunas también de Sinovac. De manera que tenemos un plan de llegada de estas vacunas que ha sido perfectamente establecido con los acuerdos de suministro y, de nuevo, esperamos que para finales de este mes estemos recibiendo también las primeras vacunas de AstraZeneca a través de la plataforma COVAX. Y quisiera también invitarlos a todos ustedes a que miráramos cómo en este año empezamos con pruebas, rastreo, aislamiento selectivo y el desarrollo de la iniciativa y estrategia PRAS, una estrategia que nos permite a nosotros anticiparnos identificando los casos y hacer un aislamiento inteligente. Esa ha sido una de las medidas de política en materia de salud que han sido más relevantes a lo largo de este año enfrentando el COVID-19. Este es el balance del PRAS. El 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social informó del primer caso positivo de COVID-19 en el país. A partir de ese momento y en concordancia con la evolución del virus, el Gobierno Nacional, mediante el decreto 1109 del 10 de agosto de 2020, creó el programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible, PRAS. Decreto que fue derogado y actualizado por el decreto 1374 de octubre de 2020, al ver la necesidad de atención interinstitucional para contener el ritmo de contagio. El programa está basado en la coordinación y asignación de responsabilidades a cada uno de los actores del sistema de salud. De esta manera se busca cortar la cadena de contagio, haciendo seguimiento y aislamiento a los casos sospechosos y confirmados, además identificando y rastreando sus contactos estrechos. Hasta el 1 de enero de 2021 se tenía más de 1 millón de contactos registrados y gestionando más de 900.000 casos sospechosos, además de seguimiento a viajeros. El Gobierno Nacional ha contratado a la fecha 2015 rastreadores de campo para apoyar este proceso en los territorios. El Ministerio de Salud mantiene una constante comunicación con los diferentes entes territoriales para llevar la trazabilidad de la información de pruebas realizadas, prescripción de aislamiento y cómo ofrecer una adecuada y temprana atención en salud. Y nos acompaña también desde el Guainía la doctora Gina Tambini, la representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país. Doctora Gina, yo tengo que agradecerle también porque desde el primer día usted ha estado con nosotros en toda esta estrategia. Nos hemos sentido acompañados por usted y los colombianos la han visto en distintos foros y escenarios en este proceso de este largo año. Recordamos cómo toda la estrategia nuestra de preparación y prevención, la estrategia de contención y la estrategia de mitigación fue elaborada también con el apoyo de ustedes y cómo cada una de las medidas que hemos tomado para enfrentar esta pandemia ha contado con su respaldo y el respaldo de la doctora Etienne y el respaldo del doctor Tedros. Así que, doctora Gina, su balance también de lo que ha sido toda esta estrategia enfrentando COVID-19 a lo largo de este año tan complejo para el mundo. Buenas noches, presidente. Buenas noches, colombianos. Es muy grato dirigirnos a ustedes desde la tierra de las aguas de Guainía. Recordamos todos el 6 de marzo, cuando se notifica el primer caso en Colombia. Y es desde ahí que el señor presidente presidió el puesto de mando unificado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Qué podemos decir que caracterice y que destaca esa respuesta de Colombia en este año de la pandemia? El liderazgo fuerte, el liderazgo
del señor presidente, del señor ministro de Salud, de los ministros de gabinete en esa acción articulada y a nivel territorial, los gobernadores, alcaldes, secretarios de salud y también los diferentes directores de instituciones nacionales, con una estrategia clara y estructurada que demuestra la fortaleza en los mecanismos de respuesta en el contexto del Reglamento Sanitario Internacional, el liderazgo de Colombia a nivel regional y en espacios multilaterales de cooperación que promueven una respuesta armonizada, como es el caso de la reciente reunión de presidentes de Prosur Colombia, el señor presidente Duque, ejerciendo la presidencia pro tempore. Profesionales y personal de salud comprometidos y eficientes en su trabajo y con una dedicación plena en el día a día, una planificación y implementación detallada para la vacunación, que lo veo ahora en el territorio, acá en el Guainía, cómo está la preocupación del gobierno, en cabeza acá del señor ministro de Salud, para poder llevar las vacunas a todo el país y sobre todo a las zonas más alejadas de la geografía, dando prioridad a las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad. Y va a ser un esfuerzo muy grande de llegar a esas poblaciones rurales, dispersas, grupos étnicos, entre otros. Y con el lema que nos caracteriza a los países del mundo de no dejar a nadie atrás. Y fue claro también en la reunión de esta mañana cómo ver la participación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que con su participación se podrá llegar a través de todos estos ríos acá en el Guainía a más de 250 comunidades. En este contexto también destacar la inclusión solidaria del Plan de Regulación de Migrantes, quienes serán beneficiados de una mayor cobertura de políticas sociales en medio de la pandemia. La participación de los diferentes sectores públicos, privados y otros actores como la academia, los investigadores, que apoya ese fortalecimiento de la respuesta en el país. Y es importante destacar la comunicación constante y permanente con la participación de los medios de comunicación y el programa de prevención y acción contra la COVID-19 que dirige usted, señor presidente, que realmente caracteriza a Colombia y lo diferencia de varios países de la región y del mundo. Y un sistema de monitoreo de información que apoya el seguimiento a las diferentes líneas implementadas del plan de respuesta. Si seguimos así, aplicando todas estas acciones, vamos a controlar la pandemia y recordar que todos somos parte de la respuesta a este nuevo coronavirus que es el SARS-CoV-2. Muchísimas gracias, doctora Gina, por su respaldo. Ha sido un año de inmensos retos, pero el acompañamiento permanente de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud ha sido crucial. Una vez más, mi gratitud. Y está desde la Casa de Nariño la doctora Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, quien también ha estado con su equipo de epidemiólogos trabajando intensamente durante todo este año. Doctora Marta, no solamente gracias por ese compromiso, sino también a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud. Hemos visto a los epidemiólogos trabajar, hacer proyecciones, ver cómo se analizan distintos fenómenos, y eso muestra también que hay una institucionalidad fuerte que quiere responder a este gran reto para la humanidad y, por supuesto, este reto que también ha golpeado a nuestro país. Doctora Marta, algo muy importante, frente a los escenarios iniciales que eran tan complejos con respecto a las proyecciones de posibles muertes y contagios, hemos visto la reacción de todo un país. A mí me gustaría también que volviéramos a eso y mostráramos cómo se ha fortalecido la capacidad del Instituto y toda la Red Nacional de Laboratorios. La escuchamos. Claro que sí. A lo largo de este año hemos tenido como país y como entidad pues enormes retos. Yo puedo resumir que hay 4 grandes líneas de trabajo. Una tiene que ver, como usted bien lo dice, con el modelado matemático que hemos hecho desde el principio, desde antes de que tuviéramos los primeros casos, desde que en Wuhan empezaron a publicarse datos. Colombia ha tenido entonces los modelos iniciales, como usted bien lo dice, los modelos después de la intervención del primer confinamiento obligatorio y todas las demás proyecciones que han ido permitiendo ver no solo la evolución, sino el impacto de las medidas tomadas y también, lamentablemente, el impacto de eventos como el ocurrido, por ejemplo, en el mes de diciembre. Ese modelamiento matemático cada vez se ha refinado y nos ha permitido ser uno de los países que tiene mejores modelos y posibles escenarios
de manera anticipatoria. Otra línea de trabajo importantísima es la vigilancia en salud pública. Colombia siempre tuvo un sistema de vigilancia en salud pública fuerte, pero claramente esta pandemia es un reto enorme. Hemos estado, para que se hagan una idea, 370 días en territorio acompañando los departamentos. Han salido del instituto 367 equipos de respuesta inmediata que se han desplegado en todo el territorio y hemos acudido a acompañar territorios en más de 6.200 conglomerados de gran tamaño. El volumen de datos que hemos manejado para poder tener los datos abiertos que los colombianos hoy en día conocen son cerca de 12 millones de registros que permiten tener la Open Data que es usada y reconocida en la región. Adicionalmente, el crecimiento de la capacidad de laboratorios efectivamente nos permitió pasar de tener una capacidad de 200 pruebas moleculares al día a tener 76.000 pruebas moleculares al día, una capacidad hoy en día más unas 35.000 de antígeno. O sea, un país que tiene más de 120.000 pruebas en capacidad diaria y tener, con el dato actualizado hoy, 167 laboratorios operando en todo el territorio nacional. Y no puedo dejar por fuera la investigación que ha estado paralela en todo el tiempo y nos ha permitido hacer los protocolos para evaluar o hacer validación secundaria de las pruebas diagnósticas, hacer el estudio de seroprevalencia, hacer las mediciones necesarias para poder hacer un buen muestreo de vigilancia genómica y montar la red de vigilancia genómica que está creciendo en este momento y hacer en este momento los estudios de cero conversión, es decir, estamos acompañando el proceso de vacunación para ver cómo se van produciendo anticuerpos y cuánto tiempo dura esa inmunidad. Esas son, digamos, las 4 grandes líneas de trabajo que han acompañado la respuesta desde el punto de vista técnico, la respuesta que se ha dado de parte de los servicios de salud. Muchísimas gracias, doctora Marta Ospina. Y así como hemos enfrentado los retos en materia de salud, sabemos que esta enfermedad ha traído estragos sociales. Y por eso nuestra respuesta ha estado marcada también por políticas como el ingreso solidario, un mecanismo de llevarle transferencias económicas a familias vulnerables que nunca habían recibido una transferencia condicionada de la nación. Ahora la reciben de manera directa y es un programa que ha permitido ayudarle a millones de colombianos. También la devolución del IVA, que ya llega a 2 millones de colombianos. Programas también muy importantes como los giros extraordinarios de los programas sociales y cómo no hacer también mención a lo que ha sido el PAEF, el programa de apoyo al empleo formal que llega a más de 3.4 millones de trabajadores, más de 170.000 empresas y todo el trabajo del Fondo del Manejo de Emergencias que ha ayudado a tener estos recursos disponibles. En esto el papel del Departamento Nacional de Planeación ha sido crucial y nos acompaña el doctor Luis Alberto Rodríguez, director del DNP, para hablar de toda esta combinación de respuesta social en momentos de pandemia. Pero antes de escucharlo, quiero que todos ustedes conozcan el balance de los programas sociales que hemos puesto a disposición de nuestro país en este año del COVID-19 para que veamos cómo en medio de una situación tan compleja hemos logrado también atender las necesidades de millones de familias. Estoy respondiendo por 3 hijos, no tengo esposo, no tengo ni una ayuda, la ayuda que he recibido la del gobierno de ingreso solidario y me ha servido de mucho. Llegar a los hogares más pobres y vulnerables fue el mayor desafío durante la pandemia. El Gobierno Nacional puso en marcha de forma urgente los 2 programas sociales más ambiciosos en la historia reciente del país: devolución del IVA, ingreso solidario. Desde entonces, 3 millones de hogares reciben 160.000 pesos mensuales, un ingreso esencial para los más pobres y vulnerables. Y 1 millón de hogares reciben por primera vez la devolución del IVA, corrigiendo una injusticia de muchos años, con un auxilio de 75.000 pesos cada 2 meses. Ahora en pandemia, cuando salió que ingreso solidario iba a beneficiar población vulnerable, no, es muy feliz, eso fue una gran noticia. Mucha comunidad es beneficiada por medio del CIME Ingreso Solidario, porque en pandemia nadie podía salir a trabajar. El Gobierno Nacional durante el 2020, como reacción a la llegada del COVID-19, invirtió más de 12 billones de pesos en ayudas sociales a los hogares más pobres y vulnerables. Y para mí fue increíble recibir la noticia que tenía un bono de devolución del IVA.
con ese bono me he vendido mucho, ha sido una ayuda grande del gobierno para mí, que yo estoy agradecido con todos. Mientras programas como Familias en Acción tardaron casi 20 años en alcanzar 2,6 millones de hogares, este gobierno en tiempo récord logró llegar a 3 millones de familias en época de pandemia. Bueno, doctor Luis Alberto Rodríguez, este balance tan importante también de toda esta respuesta social y también otra medida que fue muy importante, los días sin IVA también para activar reactivación del comercio, para darle actividad a muchísimos sectores y también propiciar la liquidación de inventarios en momentos muy difíciles. Doctor Luis Alberto. Presidente, buenas noches. Un saludo muy especial a todos los colombianos que nos ven hoy. Efectivamente, señalaba tanto usted como el ministro de Salud el reto que ha sido en materia de atender a los colombianos, tanto desde el punto de vista de sanitaria y de salud, como por supuesto los elementos sociales. Yo quiero mencionar la primera cosa, y es, usted decía, necesitábamos los recursos, y parece algo trivial, pero conseguir cerca de 40 billones de pesos en momentos en que los mercados internacionales estaban cerrados, en que los mercados internacionales no estaban operando, fue un reto increíble y realmente Colombia hoy puede estar orgulloso de eso. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público creó el Fondo de Mitigación de la Emergencia Económica. A los 10 días de llegado el primer caso ya teníamos el borrador. El 21 de marzo ya teníamos un decreto que creaba ese fondo y que alimentaba los recursos para pagar cada una de las intervenciones en salud, pero también las intervenciones sociales. El segundo elemento al que quiero hacer referencia es el que estaba en los videos, y es ingreso solidario. Presidente, el 6 de marzo, cuando usted nos dio la instrucción de arrancar y de llegar a 3 millones de hogares, en cuestiones de semanas parecía algo imposible. A Colombia le tomó 20 años, 2 décadas, llegar a 2.6 millones de hogares con familias en acción. El 25 de marzo, presidente, solo 20 días después, ya teníamos la base de datos de 3 millones de hogares que jamás antes habían recibido una transferencia del Estado. Y el 7 de abril ya habían recibido cerca de 1.200.000 una transferencia. Nos tomaron semanas llegar a 3 millones de hogares. Ha sido un reto grandioso, gigante, pero realmente los colombianos hemos demostrado que tenemos instituciones, que tenemos no solo el sentido de urgencia, sino que tenemos las herramientas y que sobrepasamos cada uno de los retos que tenemos. La devolución del IVA lo teníamos diseñado desde el Plan Nacional de Desarrollo, pero teníamos pensado llegar a 100.000 hogares. En la mitad de la pandemia sacamos un COMPES y llegamos a 1 millón de hogares el mes inmediatamente siguiente, en abril. Este año, como usted lo mencionaba, marzo, un año después, ya estamos llegando a 2 millones de hogares beneficiarios. Y por último, para cerrar, un programa que tampoco se había intentado en Colombia nunca antes, y era subsidiar a los trabajadores. Por supuesto, el COVID generó impacto económico, muchos hogares perdieron la oportunidad de generar ingresos, perdieron el empleo, las empresas tuvieron que disminuir sus inventarios, sus ingresos y cosas por el estilo, y tuvieron que despedir en ocasiones a personas. Nosotros llegamos con el programa de apoyo a empleo formal a 3.6 millones de hogares, a 3.6 millones de empleados, de trabajadores que recibían un subsidio de su salario y por lo tanto pudieron tener y guardar su empleo. Esto es solo un ejemplo de las muchas otras cosas que hicimos en mercados y ayudas a hogares, en llevar la alimentación escolar a la casa de los estudiantes y cualquier cantidad de otras iniciativas en temas sociales. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto. Yo creo que ahí no solamente hay un balance importante, sino que es muy bueno que todos nosotros entendamos que este ha sido un esfuerzo de país, de todos unidos para atender una circunstancia tan compleja. Por eso el mensaje que yo quiero también que las familias tengan hoy es que podamos valorar lo que ha sido todo este conjunto de herramientas que nos ha permitido también mitigar muchísimos efectos derivados de la pandemia. A lo largo de la pandemia, el Gobierno Nacional ha brindado apoyo a las familias más vulnerables en todo el territorio nacional. Entre los meses de marzo de 2020 y febrero de 2021, los programas de transferencias monetarias administrados por Prosperidad Social han destinado 13,6 billones de pesos, incluyendo entregas ordinarias y extraordinarias para apoyar a los hogares que más lo necesitan. Familias en Acción. Durante 2020 se realizó la entrega de 5 pagos extraordinarios para las familias en acción en estado beneficiario, elegible inscrito y suspendidos.
El valor de cada uno de los 5 pagos extraordinarios fue de 145.000 pesos, 725.000 pesos en total para cada hogar participante del programa, sumado a los pagos ordinarios. En total se beneficiaron en 2020 más de 2,6 millones de hogares con Familias en Acción y la inversión para los pagos ordinarios y extraordinarios superó los 3,8 billones de pesos. Jóvenes en Acción. El valor de cada uno de los 5 pagos extraordinarios fue de 356.000 pesos, un total de 1.780.000 pesos para cada estudiante participante del programa, sumado al pago ordinario. En total, en 2020 se beneficiaron más de 428.000 estudiantes de educación superior en condición de pobreza o vulnerabilidad, y la inversión en incentivos fue superior a los 1,15 billones de pesos. Colombia Mayor. Entre abril de 2020 y febrero 28 de 2021 se han realizado 11 giros extraordinarios en el marco de la emergencia para beneficiar a 1,7 millones de adultos mayores participantes del programa con recursos que les ayuden a sobrellevar los efectos de esta pandemia. La inversión con corte a 28 de febrero de 2021 superó los 3,1 billones de pesos. Bueno, y vemos también cómo todas estas medidas han sido tan importantes y en medio de la pandemia enfrentar la criminalidad también ha sido decisivo. Hoy en la ciudad de Ibagué, con el señor ministro de la Defensa Diego Molano Aponte, con el gobernador y el alcalde, estábamos en simultánea activando 15 programas en distintas ciudades para derrumbar ollas del microtráfico. Con esto esperamos que en medio de la pandemia se protejan los espacios de la familia y de las comunidades y que le demos un mensaje muy claro a la criminalidad, que el que la hace la paga. Así que, ministro Molano, la reacción de la fuerza pública a lo largo de la pandemia ha sido importantísima, pero la lucha contra el microtráfico se mantiene más activa que nunca, aún en medio de la pandemia, y donde el mensaje es cero tolerancia con las ollas del microtráfico, donde haya una olla se derrumba y además se le extingue el dominio. Presidente, con el fin de ayudar a la reactivación segura, se ha determinado tumbar las ollas de microtráfico que tanto alimentan la violencia y el crimen alrededor de los barrios. Alrededor de estas ollas hay puras vidas enredadas de las familias que a través de el consumo que se genera en los jóvenes luego se incentiva el crimen. Por eso con la policía, con la Fiscalía General de la Nación y con los alcaldes se ha iniciado este programa para tumbar esas ollas, derrumbar muros y crear esperanza. Estos resultados son para recuperar la tranquilidad que dan soldados y policías para garantizar que sin tregua acabemos con ese mal que tanto acecha a nuestras comunidades. Veamos los resultados. En ruinas quedaron 2 ollas de microtráfico en el barrio Baltasar, en el sur de Ibagué, así como en 15 ciudades más en todo el país en el marco del Plan 100 contra el microtráfico. Durante la jornada de hoy, la comunidad de Ibagué celebró la desaparición de 2 expendios de drogas que sembraron el terror en el lugar. En 17 días de implementación se han concretado la demolición de 45 ollas, 1.429 capturas y la incautación de 153 armas de fuego, 278 celulares, 38 vehículos incautados, cerca de 7 toneladas de cocaína y marihuana, así como también 371 kilos de bazuco, 3.529 pastillas de droga sintética y 107 millones de pesos. El compromiso del Gobierno Nacional es acabar con el microtráfico, demoler todas las ollas del país y poner tras las rejas a los narcocriminales que siembran terror en los barrios, sin tregua en defensa de las familias colombianas. Bueno, y señor gobernador del departamento del Tolima, Ricardo Orozco, vacunación masiva, reactivación segura y también seguridad como valor democrático enfrentando el microtráfico y otras amenazas a la ciudadanía. Su balance también de lo que ha sido todo este proceso este año, donde hemos estado trabajando articulados y de la mano. Presidente, muy buenas noches a usted y a todos los colombianos. Primero, 73% de la vacuna que nos ha llegado ya ha sido aplicada, de 7.300. Hoy, tan solo 22 camas de cuidados intensivos con COVID, 22 sospecha de COVID. Segundo, muy importante, el apoyo en materia de seguridad, 12.000 millones de pesos para movilidad de policía, ejército, 3.000 pone el alcalde de Ibagué, 3.000 la gobernación y 6.000 millones de pesos coloca el gobierno nacional. Y un paso muy importante, presidente, para la generación de empleo, reactivación económica. Hoy usted nos ha podido apalancar que tanto el alcalde como el gobernador financiemos a 500 tolimenses para que se conviertan en patrulleros en la escuela Gabriel González y salgan a laborar aquí en el departamento del Tolima y en la ciudad de Ibagué. Eso es darle
500 proyectos de vida a 500 familias en este departamento. Muchísimas gracias, gobernador. Señor alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, lo mismo, un año trabajando por enfrentar este COVID-19. Tenemos el reto, vacunación masiva, reactivación segura y como lo veíamos esta mañana, luchando también contra el microtráfico, protegiendo la seguridad como valor democrático. Alcalde, lo escuchamos. Así es, señor presidente, el plan de vacunación es una realidad en la ciudad de Ibagué. Llevamos además, señor presidente, 5 días sin un solo fallecido en nuestra querida ciudad de Ibagué y de eso tan solo tenemos 20 casos diarios. De las 4.277 dosis que nos han entregado, llevamos ya el 70% de vacunación en la población adulto mayor. Con la cifra de 406 llevamos el 80% de vacunados. Y algo fundamental, señor presidente, para toda la seguridad de la ciudad de Ibagué, ya no hay 3 ollas. Hemos incautado 6 millones de dosis de marihuana y de bazuco aquí en la ciudad de Ibagué en una lucha frontal contra la delincuencia, contra los bandidos que envenenan día a día a toda nuestra población. Y 1.836 mejoramientos de vivienda para reactivar la economía, generación de oportunidades de empleo y que nuestra gente tenga un techo digno, señor presidente. Muchísimas gracias, alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado. Señor viceministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Carlos Ruiz, usted es hijo también de esta tierra tolimense, nacido, formado y que además tiene su familia aquí en la ciudad que es capital musical de nuestro país. Doctor Carlos Ruiz, mensaje. ¿Cómo avanza el programa Casa Digna, Vida Digna? Hoy estamos en la ciudad de Ibagué entregando 240 mejoramientos de vivienda. Buenas noches, señor presidente, compañeros de gobierno, colombianos. Hoy tenemos muy buenas noticias. El mes de febrero fue el mejor febrero en materia de ventas de vivienda. Más de 18.000 unidades vendidas por los subsidios del gobierno nacional. Familias que venían pagando un arriendo ahora son propietarios pagando menos por la cuota de su vivienda. Hoy estuvimos en Ibagué entregando el subsidio de concurrencia número 15.000, el subsidio Novis número 11.000 y el subsidio número 5.000 acá en la ciudad, convirtiendo a Ibagué en el municipio con mayor asignación de subsidios per cápita de todo el país. Pero la equidad y la justicia social no solo la construimos con subsidios de vivienda nueva, también la estamos construyendo con mejoramientos. Y es así, a través de Casa Digna, Vida Digna, hoy estuvimos entregando 240 mejoramientos de los 1.800 que vamos a entregar durante todo el año en la ciudad. Mejoramientos de baños, cocinas, techos, muros, lavaderos. Es así como con estas intervenciones el gobierno del presidente Iván Duque le cumple a las familias colombianas. Muchísimas gracias, viceministro Carlos Ruiz. Y los quiero dejar con ese testimonio de las familias que son beneficiarias de Casa Digna, Vida Digna. Ese testimonio nos muestra cómo cuando hay un mejoramiento, no solamente hay también una esperanza para una familia. Este es uno de los programas sociales que más queremos profundizar en el territorio y mucho más en medio de la pandemia. Así que los dejo con este testimonio y también con uno de autocuidado. Y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en Prevención y Acción, hablando de vacunación masiva y reactivación segura. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. El programa Casa Digna, Vida Digna sigue cambiándole la vida a miles de colombianos. En Ibagué, Tolima, 240 familias ya disfrutan de los mejoramientos de sus viviendas. Después de que me quede arreglada mi casita, ya vivo sabroso para yo no mojarme aquí tanto. Por una parte, por la otra, es puro chorro de agua. Me le van a echar baldosín, las pañetes. La casa estaba en obra negra, estaba sin pañetar, pues no tenía pisos, pues no tenía tampoco el baño privado que le hicieron ahorita a mi papá. Y pues gracias a la ayuda del gobierno y de la alcaldía y todo, pues le pañetaron la casa a mi papá, se la enchaparon, le pusieron pisos, le hicieron un baño nuevo y le cambió pues la vida a mi papá al 100%. Muy agradecido con el presidente porque ha hecho cosas muy buenas. Yo hace 8 años llegué acá, eso eran unas tablas podridas, todo eso lo hice hacer yo. Y adentro donde hay una medio enchapecito, pues lo hizo el yerno, porque como él sabe de eso, y eso con baldosas esas que encuentran por ahí. Gracias a estas ayudas del gobierno del presidente Iván Duque, estos hogares hacen algunos de sus sueños realidad. Me arreglaron el baño, me arreglaron la cocinita, el techito, todito,
y gracias a mi Dios y a María Santísima, que me quedó mi casita muy bonita. Al presidente, muchas gracias. Cerca de 1.000 hogares de 19 barrios de la ciudad se beneficiarán con el mejoramiento de sus viviendas durante el primer semestre de 2021. En total, a 1.836 familias les cambiará la vida con las intervenciones de Casa Digna, Vida Digna. No coma cuentos sobre las vacunas contra el COVID. La vacuna es gratis y no tiene efecto sobre el ADN. No se deje engañar. Con el plan de vacunación vamos a inmunizar a la mayoría de los colombianos contra el COVID. Vacunarnos es un acto de solidaridad. No coma cuento y sigamos avanzando hacia la reactivación segura.